Bienvenidos a una cápsula educativa más de primaria comunitaria de jóvenes y adultos del primer ciclo de Ciencias Naturales. Está con ustedes el profesor Alejandro César Dávila, especialista en Ciencias Naturales. Iniciamos. Miremos la primera diapositiva. El tema de nuestra cápsula educativa es el cuerpo humano. Pero, ¿cómo cree usted que está formado nuestro cuerpo humano? Casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formado por 6 elementos: el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del 0,85% está compuesto por otros 5 elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Además de ello, está formado por una gran cantidad de células que trabajan juntas para realizar diferentes funciones necesarias para mantener la vida. Las células se agrupan para formar tejidos y los tejidos órganos, y es un conjunto de órganos agrupados que atribuyen a la misma función y forman lo que llamamos como aparato y sistema, como por ejemplo el aparato digestivo y el sistema nervioso. Hay diferentes ciencias que estudian el cuerpo humano. Entre ellas está la anatomía, que describe la forma de las diferentes estructuras, y la fisiología, que estudia la función y mecanismos que lo hacen posible. Sigamos con la siguiente diapositiva. Los niveles de organización del cuerpo humano son los siguientes. Aunque es difícil estudiar un organismo tan complejo como el ser humano, analizamos la materia viva desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pueden distinguirse varios niveles de complejidad o de como organización en nuestro cuerpo. Nivel anatómico: son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento químico al que pertenecen. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos. Los más abundantes son los bioelementos primarios, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. Estos forman el 96% de la materia viva. Nivel molecular: es el representado por moléculas unidas, materiales formados por la agrupación de 2 o más átomos mediante enlaces químicos. Dichas moléculas reciben el nombre de moléculas orgánicas si están formadas por átomos de carbono unidos covalentemente. Una molécula de oxígeno o de carbono de calcio. Nivel celular: se denomina nivel celular aquel compuesto por las células. Una célula, en tanto, es la unidad estructural y funcional más pequeña que puede reproducirse de manera independiente en un ser vivo. Por lo general, las células son microscópicas. Veamos la siguiente diapositiva. Tejidos. Hay 4 tipos básicos de tejido: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Los tejidos forman órganos. Es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. El corazón, los riñones y los pulmones, por ejemplo, son órganos. Sistemas y aparatos. El cuerpo humano posee unos 50 billones de células. Estos se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y en estos en 8 aparatos o sistemas. Estos forman estructuras cada vez más complejas. Además, interaccionan entre ellas hasta dar lugar a una gran estructura única, que es nuestro cuerpo humano. Como hemos observado en estas 3 láminas de nuestra cápsula educativa, hemos visto que todos los organismos están compuestos por células, que es la unidad básica y funcional de nuestro organismo. Esperemos que nuestra cápsula sea más interesante y sigamos con la siguiente diapositiva.
El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas, necesarias para mantener la vida. Por ello es necesario cuidarnos, manteniendo una buena salud y consumiendo los alimentos saludables. Cuando estas biomoléculas se combinan entre sí, forman una estructura única capaz de reaccionar ante todo lo que le rodea. Esta estructura es la célula. Los humanos, como otros seres vivos, somos pluricelulares. Nuestras células se organizan dando lugar a tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Un tejido es la asociación de células que tienen la misma estructura y función. Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que entre todos realizan una determinada función. Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital, determinan un aparato y un sistema. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Sabía usted que la célula es la unidad básica y funcional de todo ser vivo? El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copia de sí mismos. Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas estructuras, como el aparato digestivo o el reproductor. Los sistemas están formados por órganos que tienen la misma estructura, como es el sistema nervioso o el muscular. La asociación de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tienen como función la supervivencia del individuo y de la especie. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos la asignación de las tareas. Entre ellas tenemos enumerar los niveles de organización de nuestro cuerpo, cuáles son los grupos más importantes de biomoléculas, cómo está formado un conjunto de tejidos y cómo está formado nuestro cuerpo. Bueno, esta ha sido nuestra cápsula educativa de primaria comunitaria, jóvenes y adultos del primer ciclo de Ciencias Naturales. Esto fue Educación de Jóvenes y Adultos, una educación que enamora.